Es un honor que el Señor te permita entender y venir voluntariamente ante Él, estar en su presencia y recibir de Él, del esposo que no veo ahora, la instrucción, lo que tenga que necesidad, protección, provisión, instrucción, corrección, todo. El objetivo, mis hermanos, cada vez que uno ayuna, este es el objetivo que debe buscar o debemos buscar. Afligir nuestra alma. Cuando me refiero a la palabra afligir, quiero decir que disminuir nuestra voluntad y hacer que nuestra voluntad se ajuste a la perfecta voluntad de Dios. Ese es el ayuno correcto. Si eso no se busca, la persona está aguantando hambre. Si no te logra limpiar en tu interior y no logra hacer que tu voluntad se someta a la de Dios, estás perdiendo tu tiempo. El objetivo, cuando ayunas, entiende, somete completamente tu voluntad a la voluntad del Señor. Si logras eso, you are free. En Mateo capítulo 4, el verso 1, si quiere vaya conmigo ahí, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. ¿Quién fue llevado al desierto? Ayúdeme. ¿Quién fue llevado al desierto? ¿Quién lo llevó? ¿Para qué lo llevó? ¿Quién lo iba a tentar? 4 cosas. Jesús fue al desierto. El Espíritu lo llevó para que lo tentara. ¿Quién? El diablo. ¿Qué es tentación? Tentación es una motivación, es un sentir que nace de dentro de nosotros con deseos hacia el mal. Esa provocación la hace el diablo. Cuando sentimos esa inclinación, es porque el diablo tiene cosas dentro de nosotros. Y con eso controla a gente. Controla a gente vieja. Jóvenes, niños, babies. La maldad, una vez que está dentro, se vuelven robots del diablo. Los mueve, hermano. Los domina. Por eso, Jesús, siendo puro, tuvo que ser expuesto, como usted y como yo, delante del diablo. El Espíritu Santo vino. Ven, vamos al desierto. ¿Qué es el desierto? Es el lugar donde solo tú y solo tú, no papá, no mamá, no nadie, tú con tu realidad interna, ahí estás, y el diablo ahí, el Espíritu también, y vas a tomar decisiones, vas a saber a quién o con quién te vas,
¿Con quién se inclina tu alma? En ese momento y en ese lugar. Dice el verso 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Después de que Jesús no ingirió alimento por 40 días y 40 noches, una pregunta a ti: ¿cómo estaba su carne físicamente? ¿Usted cree que si le golpeaban iba a responder con un golpe? Si lo maldecían, iba a maldecir. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque ya se acabaron las fuerzas. Se quemaron las fuerzas para hacer la maldad. Se quemó lo inmundo que estaba dentro. Se consumió totalmente. Ya no hay una fuente del diablo dentro. El diablo le dice cosas. Ya no hay control, ya no hay un receptor que reciba la señal del diablo dentro de él. Al grado que Jesús dijo: el diablo viene a mí, pero en mí no tiene nada. ¿Dónde se le quitó? En el ayuno. El ayuno es purificación. El ayuno es purificación. Luego dice en el verso que sigue, en el verso 3, y vino en él, dice, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si tienes hambre, como no has comido 40 días, ahora vamos a ver a un ser purificado por el ayuno. El Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo no lo está forzando a que decida. Está dejando que Jesús, como hombre, decida. El diablo viene, lo ve hambriento, le dijo: ¿tienes hambre? Y tú eres el Hijo de Dios, quiere decir, tú puedes hacer todo. Dile a las piedras que se hagan pan y come. Es una buena invitación, es un buen consejo de alguien que nos rodea, ¿verdad? El ego: oh sí, yo puedo. ¿Quieres ver que sí puedo? Mira, el ego le estaba estimulando. ¿Y qué dijo Jesús? Vea, el diablo vino y lo tentó. Entonces la tentación, motivando el ego. Tú eres el Hijo de Dios, tú puedes esto. Mira, y así todo el mundo te va a aplaudir. Nuestra vida, mis hermanos, no es un show. Nuestra vida es una vida que tiene propósito cada acto. No es para presumirle a fulano, a sutano. No hacemos algo para presunción. Eso es cuando el diablo motiva. Nosotros vivimos para él. Cuando viene y le dice eso, Jesús responde. El Espíritu está con Jesús, sí, pero no es el Espíritu el que fuerza a Jesús. Es la voluntad. En el ayuno se debe de someter nuestra voluntad voluntariamente a la voluntad perfecta de Dios. Es el objetivo del ayuno. Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora noten esto. Si Jesús
atiende la voz del diablo, Jesús hubiera obedecido al diablo y hubiera sido un esclavo del diablo. Y su ayuno hubiera sido nada. Nada hubiera sido. El diablo lo seguiría controlando. Dice que después vino otra tentación. Si eres el Hijo de Dios, dice que lo puso en la torre del templo. Lánzate de abajo. Mira cuánta gente está ahí. Y cuando te vayas así, los ángeles van a venir y te van a tomar en sus manos para que no te hagas daño. Otra invitación ¿a qué? Al ego. Todo el mundo va a saber que tú eres el Hijo de Dios. Ego. Motivado claramente por el diablo. ¿Qué hizo Jesús? El diablo dijo, escrito está, él va a mandar a ángeles para que tú no tropieces en piedra y no te lastimes. Lánzate. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, cuando ayunamos, lo que debemos buscar como la prioridad es someter nuestra voluntad totalmente a la de Dios. Eso es el propósito de ayunar. Si eso no es el propósito, no tiene sentido. Por eso los fariseos ayunaban mucho. Y Jesús les dijo, hipócritas. Ellos ayunaban, pero eran motivados por el diablo. Dice que ayunaban y se ponían todos tristes y tanta cosa, para que vean que soy muy espiritual. ¿A quién estaba obedeciendo? Al diablo directamente. Cuando tú ayunes, ponte bien bonito. Peínate, arréglate para que nadie note que estás en ayuno, sino tu Padre que está en el cielo, que solo Él te mire. Oh my God. Es hermoso, hermanos. La tercera tentación. Son niveles. Tentó el cuerpo cuando estuvo en la torre para que se lanzara al abismo. Tentó su alma. La última es la tentación del espíritu. Nosotros tenemos 3 partes y las 3 partes son y deben ser probadas. Probadas. La tercera, cuando le dijo, dice que el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto a mí me ha sido dado, dijo. ¿Quién se lo dio? ¿Quién se lo dio, hermano? Al diablo. Adán. Cuando nosotros obedecemos al diablo, le entregamos lo que es de nosotros. Si todos obedeciéramos a Dios, Él estaría en la miseria y estuviera en el infierno ya. Dijo a Jesús, todo esto es mío, a mí se me ha dado, dijo. Y a quien yo quiero se lo doy. Póstrate y adórame. Y yo te lo entrego todo. Póstrate y adórame. ¿Qué le estaba pidiendo?
Reconóceme que yo soy tu Dios Recognize that I am your God, y yo te doy todo eso. and I give you all of this. ¿Por qué la gente tiene ídolos? Why do people have idols? ¿Qué es lo que cambian por eso? What do they exchange for that? La fidelidad. Fidelity. Hermanos amados, My brethren, solo hay un Dios. there is only one God. Y Jesús le dijo, And Jesus said, lo motivó. he was motivated. La mayoría de la The gente majority of the people se venden por sell themselves for money. hermano. My brethren, La gente se vende por dinero. people sell themselves for money. ¿Y qué hizo? And what did he do? ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? Cuando Jesús When Jesus vio esa situación, saw this, le dijo al diablo, he told the devil, escrito está, it is written, al Señor tu Dios the Lord your God you adorarás will worship, y a Él solo and servirás. only him will you serve. Hermanos amados, My brethren, solo podemos servir a Dios. we can only serve God. No podemos arrodillarnos We cannot bow down our knees, solo ante Dios. but only unto God, En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Hermano David, ¿puedes parar, por favor, el cassette? We were saying, Mateo 4, en el verso, cuando el enemigo tienta al Señor Jesús, el verso 9, y le dijo el enemigo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es la tentación I will give you all this if you bow down and del diablo a Jesús. this is the temptation of the devil. Le estaba tentando su espíritu. He was tempting his spirit. Hermanos amados, My brethren, s- lo que es fiel, what is faith, lo que dice que no peca, what does not, es el espíritu. is the spirit. El espíritu es el recto porque es lo que se conecta con Dios. The spirit is the righteous one, is the one that connects to God. Cuando la persona, por ejemplo en el caso de Jesús, When a person like Jesus estaba sometido a la voluntad de Dios, is submitted to the will of God, hermanos amados, my brethren, Jesús estaba siendo tentado como hombre, Jesus was being tempted como as cualquiera de nosotros. any of us. ¿Sabes lo que el diablo le estaba ofreciendo? Do you know what the devil was offering? Todos los reinos del mundo. All the kingdoms of the world. Significa todo el poder de Estados Unidos, de Rusia, de China, todos. Apart from USA, Russia, China, everywhere. ¿A cambio In exchange de qué? for what? Te doy todo esto. I give you all this, Pero en tu espíritu but in your spirit, registra register que yo soy tu Dios y borra that I am your God and bórralo a Él erase that, y registra en tu espíritu que yo soy tu Dios. register in your mind that I am your God. Ese es el precio. That is the price. Es por eso que muchos creyentes no This is why many believers son tentados y no son fieles. are tempted and are not faithful, Porque se tuercen. because they sell themselves. Se tuercen ante el diablo. They sell themselves to the devil. Cuando Dios dijo, When Jesus said, séme fiel "Be faithful hasta la muerte. till death, Y yo te voy a dar, and I will give you no eso, not that, la corona de la vida. the crown of life. Te voy a dar lo que nadie te puede I dar. will give you what nobody else can give you. ¿Qué es mejor, el oro o la vida? What is better, gold or life? La vida. Life. La vida, hermanos My amados. brethren.
Y Jesús se mantuvo fiel And Jesus y le dijo al diablo, apártate de mí, Satanás. he told the devil, ¿Cómo le dijo, hermano? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, su espíritu. Hermano amado, su cuerpo débil de Jesús, su alma totalmente sometida al 100% a la voluntad de Dios, ¿lo vieron? his soul was completely 100% submitted to God's will. Completa sumisión a la voluntad de Dios. Full submission to God's will. En su cuerpo tenía hambre, In her body, pero no fue y hizo lo que el diablo le dijo. he didn't do what the devil said. La palabra de Dios dijo. The word of God, he said. En su ego, cuando le tienta para que se lance a la fama, In his ego, when he was tempted, dijo, no, no tentarás al Señor tu will Dios. not tempt the Lord your God. Y cuando le ofrece todo, el dinero, All the kingdom. al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué es eso? Only worship the Lord your God. Es un cristiano, This is a Christian como usted y como yo, like you and I, que entendió lo que es el ayuno. who understood what fasting is. El ayuno es poder Fasting is power para destrucción to destroy de todas las tentaciones que el diablo envía contra nosotros. Eso es el ayuno. That's why we fast. Destrucción de todo receptor interno, Destruction of all receptors, maldad que el diablo pone en nosotros. evil that the devil puts inside of us. Cuando venimos al ayuno, When we come and fast, se quema toda esa inmundicia. that is burnt. Y después cuando viene la tentación, tú no sientes nada. Then when temptation comes, you don't feel anything. Y puedes obedecer a Dios. You can obey God. Y Dios te prospera. And God prospers you. Y te prospera porque ya no vas a usar And he prospers you because la bendición que Dios te da his blessing para ir a hacer las cosas malvadas que el diablo les dice que hagan. will do evil that the devil encourages them to do. Así funciona nuestro Dios. This is how our Lord does. Hermanos amados, My brethren, nosotros como we padres, as parents, especialmente el varón, especially the men, su cabeza es, their head is, aún los jovencitos que ahorita todavía están bajo autoridad de sus padres, even the young people who tienen que ya entender, must understand. desde el momento que se unen a su pareja, The moment they get married to en ese momento dejan de depender de sus padres físicos stop depending from the physical, y tienen que entrar, se desenchufan del papá físico and they must enter para conectarse con el papá espiritual. to connecting into the spiritual. Su padre ahora Their father es Jesucristo. Jesus Su cabeza es Jesucristo. is Jesus Christ. Y tiene que aprender You must learn a depender al 100% to depend 100% en todo lo que necesite in everything de ese Señor, de ese Dios, Lord from God, de su cabeza, de su esposo, from your husband, de su proveedor, de su protector, Jesucristo. Jesus Christ, Y para que sea sensible and so that you can be y pueda tomar lo que necesita, willing and take everything. el hombre The men debe ayunar. must fast. Cuando una persona no es sensible al Espíritu, al Señor, es porque tiene maldad en su interior. They're not sensible to the spirit is because they have evil in them. Son sensibles a la maldad. They're sensible to Y saben que está ahí, y la saben y la sienten y ahí está. and they know it's there and they feel it, but it's, ¿Cómo pueden tener conexión con Dios? how can they have a connection with God? Eso es lo que sucede. That's what happens. Nosotros tenemos que entender, el hombre We must understand men debe estar conectado must be connected con Dios el Padre, with God the Father, con Jesucristo, with Jesus, con el Espíritu Santo, the Holy Spirit, y conocer su voluntad. to know His will. Y si nosotros sometemos, nosotros me refiero a los hombres, And we as men a veces queremos someter a la esposa y a los hijos y nosotros no lo hacemos. want to submit the wife and the children. Eso es un grave error, hermano. Very wrong. El que tiene que someterse es uno. The one that must submit is us. Someterse quiere decir obedecer lo que dice Dios en su palabra escrita, Submit, I mean, no lo que yo pienso. obey not what I think, but what God Hacer lo que yo pienso no es la voluntad de Dios. is bringing God's word. Eso no es someterse a Dios. To submit to what I think, Hacer lo que está escrito, to do that which is written. eso es someter tu voluntad a la voluntad de That Dios. is submitting
Si haces lo que se te ocurre, if you do what you think, eso no es. that is not. Estás bajo tu propia voluntad. You're under your own will. Tienes que buscar la palabra, You hermano. must seek the word of God. Tienes que saber que eso está You escrito. must know what is written. Tienes que saber cuando mueves un pie, por qué lo You must mueves. know when you move a foot, Tienes que saber cuando hablas, por qué hablas. why you speak. ¿Qué es lo que quieres cuando tú haces o hablas? What do you want when you speak, when you act? Porque lo que tú haces y hablas, tú estás buscando algo. Because when you talk and you Algo te está moviendo a hablar o hacer lo que haces. do what you're doing, Y tienes que saber quién you es must know who it is, el que lo está the haciendo. one that is doing. Hermanos amados, My brethren, cuando buscamos, ¿o qué buscamos cuando ayunamos? what do we seek when we fast? Acercarnos. To come closer. Pero ¿dónde está Dios para que yo sí quiero estar pegado a Dios? Where is God? Quisiera estar incrustado, metido dentro de Dios. ¿Cómo me meto dentro de Dios y ni lo veo? How do I come close to God if I don't even see Him? Yo quiero estar dentro de Él. I want to be inside of Him. Lee la palabra. Read His word. Conoce su voluntad. Know His will. Y actúa conforme Él dice. And act according to what He said. No importa dónde estés. Regardless of where you are. En tus labores, At work. en tu casa, At home. donde quiera que estés. Wherever you may be. Si estás bajo obediencia a lo escrito, If you're under obedience to tú that, estás dentro de you're Dios. inside of Jesus. Y Dios está protegiendo tu ser, Protecting your espíritu, alma y cuerpo. spirit, soul, and body. Dios, God, en su misericordia, in His mercy, nos protege. protects us. Pero es hermoso But it's beautiful cuando Dios llega a deleitarse when God delights en uno. in us. El deleite de Dios The delight of God es cuando lo is obedecemos when we obey Him sin titubear. without wavering. Pero cuando titubeamos, cuando titubeamos para obedecer, When we waver to obey, cuando tenemos cosas when we malas have evil in us, y las queremos we también want them to stay, y las dejamos ahí, and we allow them to stay, titubeamos. we waver. Ah, pero ¿cómo? Oh, this, that. Es una batalla, It's a battle, pero la tenemos que ganar. but we must win. Hermanos amados, My brother, hay mucho que decir. there's much to say. El ayuno es para buscar la provisión Fasting is to seek the provision que un esposo da that a husband gives cuando ya no lo vemos físicamente. when you don't see it physically. Para eso es que ayunamos. That's why we fast. Nosotros, mis hermanos amados, Us, my brother, debemos entender we must understand el llamado que Dios tiene hacia nosotros, hacia tu the persona. calling that the Lord has for you and us. En San Juan dice el Señor esto. In John, the Lord says, Dijo, Padre, Father, yo quiero, I want. dijo Jesús, yo quiero, Jesus said, I want donde yo estoy, where I am, que ellos that they estén conmigo may be also, y que vean mi gloria. that they may see my glory. ¿Sabes, hermano? You know, my brother, ¿Cómo es que Jesús nos absorbe? how Jesus absorbs us. No sé si me explico con la palabra absorbe. I'm going to finish in the word absorb. Cuando Jesús nos mete dentro de sí mismo Jesus puts us inside of Himself. y Jesús está dentro de Dios mismo. And Jesus is inside of God the Father. Usted puede ver tres en uno, al Padre cubriendo a Jesús Covering Jesus. y nosotros metidos dentro de Jesús. God is inside of Y al final el Padre protegiendo a Jesús y protegiéndonos a nosotros. protecting Jesus and us. Venimos a ser parte de su ser. We become part of Jesus' being.
parte de su naturaleza. ¿Qué es la naturaleza de Dios? What is God's being? La naturaleza de Dios es limpia, His being is clean, es pura, is pure, todo es perfecto. is completely perfect. No hay maldad ahí. There's no evil there. Pues Dios nos dio esta herramienta God gave us this armor para que llegáramos más pronto a ser puros. so that we can way faster become pure. Hay muchos tipos de ayunos. There's many types of fasting. Hay muchas motivaciones para hacer ayunos. There's many motivations to fast, Y son importantes. and they're important. Pero la motivación primaria que debe ser But the primary one, en nosotros among the united, es la ayunar por la limpieza interna. is to fast for being clean inside. Eso es lo que una vez que esté limpio, nos absorbe Once Dios. we're clean, God absorbs us. Pero si el vaso no se limpia, But if the vessel doesn't cleanse itself, es hijo o hija, pero va a tener consecuencias porque al malo la maldad it's a child of God, but will have consequences lo mata. because evil destroys those who obey it. Entonces, dentro de los diferentes tipos de ayunos, There's the different types of fasting. el más importante The most important es el de Isaías is the one 58. 58. En ese ayuno, In that fast, quiero mencionarle algunos de los demás para que antes que se me olvide. I want to mention some of the others. Daniel ayunó por una dirección de qué va a pasar con mi pueblo en el futuro. Daniel fasted for direction Quería of revelación our people, y ayunó por eso. and he fasted, Y Dios le dio la respuesta. and God answered him. A Josafat tenía una multitud contra Israel. Had a multitude against the people, Millones de personas contra él y él se sentía nada que lo iban a acabar. and he thought they were going to destroy him. Se humilló él delante de Dios con todo el pueblo. He and the people Ayunaron para que fueran librados sus enemigos y Dios and God los salvó. saved them. En el libro de Esther, la sentencia de muerte contra los judíos. The sentence against the Jews, Tal día los van a matar a todos los judíos. all Jews will be killed this day. ¿Qué hacen los judíos? What did the Jews do? La sentencia de muerte desde el anciano hasta el The bebé. sentence from the oldest to the youngest. Bárranlos de la tierra. Erase them from Bórrenlos. the earth. Era un, ¿cómo se dice, hermano? Era un edicto, algo que no se podía anular. It was an edict from the king, something that Era la palabra escrita del rey. it was the word, Que no quede ningún judío no Jews left en tu reino. in your kingdom. ¿Qué hicieron? What did they do? Ayunaron, hermano. Ese ayuno lo vamos a estudiar porque está maravilloso. We have to study because Ayunaron, hermano. they fasted. El edicto fue cambiado. No se borró el primero, pero pusieron otro a su lado. The first one wasn't erased, but they put another one on top. Y el segundo se cumplió. And the second one was Y aquel que quería matar a los judíos, and the one who wanted to kill the Jews. Dios lo colgó en la misma horca que preparó para los judíos. That's what he went there El ayuno es salvación, mis hermanos. to fast. Es para ver la mano del esposo. Fast is to see the hand of the husband. Es para ver el auxilio del Dios que tú no ves. The help of the God you do not see. Cuando ayunas, ves su mano. When you fast, you see his hand. Hermano amado, estaba aquel hombre en Jonás, That man Jonah. el profeta Jonás. Prophet Jonah. Jonás, ve a Nínive Jonah, go y to proclama, and proclaim. diles que los voy a matar. Tell them I will kill them. Dentro de 40 días los voy a acabar, dijo Dios. I will kill them all. Y usted sabe la historia de Jonás, se fue por otro lado porque no quería oír. You know the story. Jonás quería que Dios los matara Jonah wanted God to kill them. porque ellos odiaban a los ninivitas, porque esos ninivitas los habían esclavizado, los habían They hated the Ninevites. hecho mucho daño a los judíos. They hurt the Jews. Y él pues era carne también. He was also flesh. Pues Señor, mátalos. You can kill them. Y allá va Jonás, en lugar de irse a Nínive, agarró para Tarsis Instead of going to Nineveh, goes to Tarshish. en su propia voluntad. Dios dijo, ve y diles, God said, go and tell 40 días los voy a matar si no se them I arrepienten. will kill them if they don't repent. Dice que Jonás se fue para otro lado, dijo, Went another way. no, dijo, yo no voy, No, prefiero que Dios los mate. I rather them to be killed.
Jonás se fue en el barco, and Jonah went on the se metió al barco de esta gente que de buena voluntad lo estaban llevando. El barco empezó a tener una tormenta. El mar se enfureció. Jonás está durmiendo en el fondo del barco. sleep Y los demás apurados tratando de controlar el barco. everyone else trying to control the storm. And La tempestad la estaba creando Dios. the storm was created by God. Y Jonás dormido. And Jonah asleep. Y dice el dueño del barco, levántate dormilón y clama a tu Dios, por si quizás nos salve. Wake up and call on your ¿Quién name. eres? ¿De dónde vienes? Who are you? Where do you come from? Dijo, yo soy He said, I am judío, a Jew. soy hebreo I'm a y Jew. temo al Dios del cielo. And I fear the God of heaven. Dijo, ¿qué haremos? He said, what should we Échenme al mar y el mar se les calmará. do to the sea and you will be ¿Por qué no se aventó solo el tremendo? Why did he throw himself? Necesitaba ayuda, ¿verdad? He needed help, right? Ay, Dios, dijeron, perdone esto, por favor. God forgive us, please. Y lo aventaron y el mar se les calmó. And the sea was calm. Y el pez este lo fue a vomitar a las playas de Nínive. Fish took him to Nineveh beach. Y dice que Jonás dijo, And he says that Jonah said, yo sé quién es Dios. Dijo, I know who God is. yo lo sé, yo lo sé. I know who God is. Yo sé lo que hace Dios detrás de los ayunos, yo sé. Behind the fastings, I know. Yo sé lo que Dios hace cuando alguien ayuna. Por eso Jonás no quería ir. That's why Jonah didn't want to go. Yo sé que Dios es I know that God misericordioso, clemente y compasivo, que se duele del castigo. he doesn't want to harm us. Y allá va, entra Jonás, la ciudad era grande, 3 días de camino. And he goes 3 days to walk. Dentro de 40 días Dios va a destruir Nínive. In 40 days, God will destroy Y caminando, él no quería salvar. Dentro de 40 días Dios va a destruir Nínive. to be saved. In 40 days, Nineveh will be destroyed. Nunca trató de convencer a nadie, él ni siquiera habló con ellos. He didn't try to Dentro de 40 días Dios va a destruir a Nínive. In 40 days, God will destroy Nineveh. Y dice que esas palabras llegaron hasta al rey. Reach the king. Y temieron ellos, el rey y sus grandes. They were fearful. The king, Rasgaron sus vestidos, they tore the se echaron silicio they tore dust y dieron un edicto. and there was an edict. Que todos ayunen, desde el más grande hasta el bebé, The oldest las bestias, todos los animales, que no coman ni beban nada. will eat or drink anything. Por si quizás Dios Has made tiene misericordia de nosotros. Y apártense de las obras de rapiña de sus manos. stay away from evil from your hands. Y cuando Dios vio eso, And when Jesus saw this, terminó los 3 días de camino este hombre. the 3 days of walking, Dijo, al fin ya acabé. Jonah said, Se fue a la parte de un cerrito ahí he went to the mountain para ver la destrucción de Dios sobre Nínive. of Nineveh. Y llegó el día para la destrucción. And the day arrived. Y este hombre estaba, ¿a qué horas pues? ¿A qué horas? Like, okay, so Que venga el fuego, que venga el fuego. let the fire come down. Y de repente el calor empezó, el sol caliente, hermano. Y se empezó a desesperar él, el fuego estaba sobre él. Se empezó a desesperar porque no venía el fuego de Dios. The fire God was Dijo, Dios, he said, God, por eso es que yo no quería venir aquí. this is why I did Por eso es que me fui a Nínive, digo a Tarsis. go to Tarshish. Porque yo sabía Because I knew que cuando alguien ayuna, tú lo perdonas. Porque eres un Dios misericordioso. Eres un Dios de compasión, de ternura. Por eso yo no quería venir. that's why I didn't want to come. Le dice Dios, Jonás, God says, Jonah, tú tuviste compasión de la calabacera que te puse arriba de ti. Que un día ni la hiciste crecer tú. of the plant I put on top of you, you didn't Y te la puse ahí y estaba feliz. Ahora sí ya tenía su aire acondicionado ahí. get air conditioning. Estaba feliz esperando la acción de Dios. He was waiting for God. Al otro día en la noche le pone el gusano, se seca y The next day there's a worm. no hay sombra. There's no shade. Y dice que Jonás estaba furioso, hermano. That Jonah was, Mejor me matara, dijo. Hermano, lo había clamado para que lo resucitara. he actually
de tan enojado que estaba porque Dios no mató a los que él quería que matara. Mejor me quiero morir, dijo. Qué tremendo. Dijo Jonás, tú tuviste compasión de esta planta que no hiciste crecer. Que un día creció, una noche creció y el otro día se secó. ¿Cómo yo no tendría compasión de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda? Y de muchos animales. Hermanos, nuestro Dios es tan bueno. Entra por este camino. Entra. ¿Qué hora es, hermano? Hoy sí que estoy desorientado. ¿Me dejan leer Isaías 58 y paramos, por favor? Oh, Jesús. El verdadero ayuno, hermanos. Isaías 58. Le dice el Señor por medio de Isaías, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hermanos amados, lo más grande que cuando venimos a la casa de Dios es que Dios nos descubra lo que tenemos escondido. Eso no es porque Dios nos odia, al contrario, es amor que Dios se compadezca de nosotros y nos revele cómo estamos. No es el ánimo de avergonzar, es el ánimo de liberar. En el verso 2 dice, dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. El 3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Este es un ayuno carnal. Quiero aclararlo. Dice Dios, no dice alguien, es Dios diciendo. Dice Dios, porque ustedes, nosotros o yo o usted, porque ustedes dicen, ayunamos, le están diciendo a Dios, y no hiciste caso. Se supone que Dios nos va a oír cuando ayunamos, pero cuando no nos responde, sí nos oye, sí le llegan nuestras palabras a sus oídos, pero no nos da lo que pedimos. Eso es cuando Dios no responde. Y no responde porque el ayuno está mal hecho. Y dice que nosotros le decimos al Señor, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ahora el Señor responde, he aquí en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto. Ese es el ayuno de la carne. Señor, dame un carro para que mi hermano vea que no solo él. Hermano, es carne. ¿Entiende? Cosas así. Ayunos de la carne. Señor, hazme más espiritual para que vean que soy bien espiritual. Es de la carne. Hermanos, ese ayuno no da los resultados que Dios quiere darnos. Dice aquí, oprimís a vuestros trabajadores. No perdona, ayuna, pero no ha perdonado a la gente. Ese es un ayuno de la carne. Es un ayuno carnal. Dios no contesta cuando eso es así. Pero quiero que sepas que sí te oye, pero no va a dar el resultado que uno espera. Ok. El verso 4. Sigue siendo el ayuno carnal. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente.
No ayunéis como hoy. O sea, no ayunéis Do not fast like today, meaning don't fast con intenciones with carnales. fleshly intentions. Pero ¿cómo discierno cuando es de mi carne? La provocación viene del diablo But how can I know when para exaltar el ego. you can tell when it exalts Yo quiero esto para que entonces one is so that others can show. It's a show. Es un ayuno de la carne. That's a fast from the flesh. No ayunéis así. Do not fast like this, Dice, the Lord says. ¿dónde estoy? He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Hermanos, dos cosas quiero decir aquí. Two things I want to tell you here. Cuando las motivaciones son de la carne, usted tiene que saber cuáles son las obras de la carne. Motivations are from the flesh. You have En to Gálatas find dice out todo what eso. they are. In Galatians, Ok. you can find it. Cuando las motivaciones son de la carne, Dios oye, pero no la da la salvación que busca. When the motivation is from the flesh, God hears but doesn't give the result you want. Pero cuando la motivación es correcta, But when the motivation is correct, por un deseo lícito. because of a desire that is correct. Quiero dar un ejemplo. I want to give an example. Alguien, Someone ya que está en su edad, quiere casarse. who is Está en el tiempo de hacerlo. in the right age, they want to get married. ¿Es correcto que le pida y que ayune a Dios por su pareja? To fast and pray Claro. for their couple. Clarísimo. Dios le va a responder clarísimo. Yes, he will. Es correcto. It's correct. Es la voluntad de Dios que el hombre se case. It's the will of God for people to get married. Pero si tiene 3 o 4 años o 15 años y quiere casarse, But it's ese no es, ese es de la carne, hermano. and they want to get married, that is from the flesh. Porque no está preparado para cumplir Because they're not la responsabilidad to be responsible de ser un esposo y de ser un padre. of being a husband and Entonces, puede ayunar, so you should fast, pero va a ser en su carne. but it will be in your flesh. No es bueno It's not correct. porque sería malo para esa persona, le iría mal en la vida. Wrong for that person at that time. Y si la persona no se somete a la voluntad de Dios, va a hacer su propia voluntad And if the person doesn't submit, y va a cosechar las consecuencias de sus acciones. they will reap Las va a recibir y la gente se lamenta después de eso. and later when they do this, Muy bien, es un ejemplo, pero hay muchos. Pero an example. ahora, el verso que sigue, Next verse. ¿cuál es el ayuno que Dios escoge? The fast that God chooses. Dice esto: 5. es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su rostro como junco. Junco es una planta, hermano, que si la toca se adormece. Es así, un junco. Bulrush is a plant that if you touch Ah, it, it goes to sleep. A Dios no le gusta que aparentemos. God doesn't like us to appear. Dice que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No, es un ayuno de la carne. No, this is a fast from the flesh. Un ayuno del Espíritu es A fast Es from the este. spirit is this. el ayuno del Espíritu. Is this one. El verso 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Hermanos amados, este es el ayuno perfecto. This is the perfect. Este es el ayuno que Jesús hizo en el desierto. This is the fact that Jesus did in the desert. El Espíritu lo llevó al desierto. El diablo estuvo frente a Jesús. The devil was in front of him. Y lo que el diablo le decía a Jesús, The devil told him le rebuscaba en su interior a Jesús lo que tenía dentro. inside what he had inside. Y ya no había nada, But there was nothing. ningún receptor de sus mensajes No receptor of que el diablo enviaba. from the devil. Jesús no tenía nada. Jesus didn't have anything. Era libre de He impiedad. was free from impurity. Y quiero decirles, hermanos amados, impío es alguien que contiene maldad. To be evil is someone that contains evil. Impío, Evil, y todos en alguna forma lo somos, and we all are
por falta de comprensión todavía. because we don't understand everything yet. Pero esa es la definición de impío. But this is the definition of an evil man. Impío es una vida It's a person que contiene maldad en su interior, who contains evil in their interior consciente. consciously. Consciente que tiene maldad y la tolera. That there's evil and they tolerate it. Eso es ser impío. That is to be an evil. La palabra impío significa falta de reverencia a Dios. There is lack of reverence to God for God. Falta de respeto a Dios. Lack of respect Eso es ser for impío. God. That is to Y be. el impío es impío And this porque no tiene luz. is like this because they don't understand. No tiene suficiente comprensión de lo que es Dios. Enough understanding of who God is. Y por eso permiten cosas en su ser. And that's why they allow bad things in their being. Jesús conocía a Dios. Jesus knew God. Precioso. Precious. Hermano, después del ayuno quedó After the fast, purificado. he went completely pure. Si le cabe en su oído, If you can hear, Jesús fue circuncidado su he corazón was circumcised in his heart en ese ayuno. in that fast. Circuncidado significa Circumcised means agarrar y cortar todo lo que no era de Dios dentro de él. Ch, 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 ch. Todo lo cortó. Fuera. he cut it out. Solo si llegamos ahí, Only when we reach podemos ser fieles a Dios. faithful to God. Solo si llegamos ahí, podemos ser fieles. Only when we reach there can we be faithful. Hermano bendito Jesús. My brother, blessed Jesus. Ay. El ayuno que Dios quiere es que soltemos ligaduras. The fast that God wants is the one that sets us free. Cosas que están dentro de nosotros. Let go of things that are hurting us. Yugos. Los yugos son ataduras, hermano, a algo que estamos inclinados. Yokes. We need to let go of those Algo que como que nos ata, hermano. something that binds us. Yo no quiero eso. ¿Por qué está I conmigo? don't want this, but why is it with me? ¿Por qué? Dios mío, no. Why is it with me? I don't want it. Tenemos que enojarnos contra eso y venir aquí con Dios y clamar y llorar And call out y lamentarnos delante de Dios. Señor, estoy cansado, aborrezco esto. Y el Señor nos hace libres, hermano. Nos santifica. Yo quiero, hermano, es mucho lo que nos falta decir, pero vamos a orar por ahora.